Todo edificio abandonado esconde una historia. Entre sus paredes, en lo alto de una colina en Louisville, Kentucky, se alza una impotente estructura. El sanatorio Waverly Hills. Sus paredes esconden los susurros de los enfermos, que una vez sufrieron y murieron dentro de sus paredes. Sus almas aún deambulan por los pasillos, atrapadas en un eterno tormento. Las voces de los difuntos resuenan en el aire. Sus lamentos llenan el silencio de la noche. Y los espíritus atormentados buscan contacto con los vivos, en un intento desesperado por encontrar paz en el más allá. En 1910 abrió sus puertas el sanatorio Waverly Hills, uno de los más grandes y modernos de la época, para el tratamiento de pacientes con tuberculosis. Con una capacidad para albergar entre 40 y 50 pacientes, en fase temprana del padecimiento. Posteriormente se abrió a casos avanzados, con lo cual llegó a contar con 400 internos. El tratamiento consistía en medios paliativos para los síntomas, que no tenían beneficio a largo plazo. La tasa de mortalidad de los pacientes con tuberculosis, en ese momento, era de una muerte por día. Se creía que las lámparas de calor y las conversaciones positivas y tranquilizadoras ayudaban a mantener con vida a los pacientes. Aún así, los tratamientos y la medicina quedaban bastante atrás en aquella época. Así que la finalidad del viejo Waverly no se quedaba en curar a los enfermos de tuberculosis, ya que buscaban curas más eficientes. Supuestamente se llevaron a cabo ciertos experimentos con los más cercanos a la muerte. Como se creía que el aire ayudaba a curar a los enfermos, estos eran colocados en las ventanas o en las mismas terrazas al aire libre, sin importar la estación. Uno de los lugares sin duda más tenebrosos del edificio era un túnel conocido entre los médicos como túnel de la muerte. Se empezó a utilizar el túnel creado inicialmente como un conducto para transportar reservas fácilmente hasta arriba. Era un largo y oscuro túnel que atravesaba una de las colinas y que poseía una rampa. En un vagón, los cuerpos de aquellos con menos suerte eran transportados hacia la morgue y el crematorio de noche, escondidos del resto del edificio, ya que aseguraban que ver salir cada mañana un camión lleno de muertos no ayudaría a los enfermos psicológicamente. Cerca de 63.000 personas murieron después de haber sido víctimas de experiencias supuestamente médicas. Para 1930, la tuberculosis estaba en su declive y 10 años después, las nuevas medicinas terminaron por erradicarla, cerrando sus puertas en 1961. Aunque al año, fue reinaugurado como el Sanatorio Geriátrico de Woodhaven, un recinto para atender a pacientes de edad avanzada, con varias etapas de demencia y limitaciones de movilidad, aunque algunos dicen que en realidad era un manicomio. Se llevaron muchas torturas en ese periodo, como la terapia electroconvulsiva, que se consideraba altamente efectiva en aquellos años. Waverly Hills permanecería en funcionamiento hasta 1981, cuando se cerró después de que las autoridades encontraran terribles evidencias de abandono y malos tratos en los pacientes. El sanatorio ha permanecido abandonado desde principios de los años 80. Después de su clausura, el sanatorio se ganaría merecida fama como un sitio embrujado. En 1983 se quiso convertir el lugar en una prisión de mínima seguridad para el Estado. Pero los promotores abandonaron el plan después de las protestas de los vecinos, y en el año 2001 la propiedad fue comprada por una pareja, quienes en la actualidad cada año, durante la celebración de Halloween, organizan visitas en busca de lo paranormal para recaudar fondos para la restauración del lugar. Waverly Hills
está impregnado de energías oscuras y presencias sobrenaturales. Luces que se prenden cuando ya no hay electricidad y aseguran haber escuchado sonidos extraños. Las personas que han visitado el lugar afirman haber escuchado ruidos de puertas, extrañas voces y misteriosas sombras, así como risas de niños. Una de estas historias es la de Timmy, un niño de 7 años de edad que murió de tuberculosis en el hospital. Testigos afirman haber arrojado pelotas hacia el rincón donde lo han visto, y pasado un tiempo, empiezan a escuchar las risas del niño, quien, para sorpresa de los visitantes, devuelve las pelotas que le lanzan. En la habitación 502, deambulan los atormentados espíritus de una interna que se suicidó saltando por la ventana de la habitación. Más tarde en esa misma habitación, una enfermera que esperaba un hijo ilegítimo se quitó la vida colgándose de una viga, y pasaron unos días hasta que por fin encontraron su cuerpo. Actualmente, muchos afirman sentir una sensación de opresión y de angustia muy grande al entrar en esa habitación. Se ven sombras desplazarse por las ventanas, e incluso oír una voz que les dice: «Salid de aquí». En el tejado del hospital, las voces de los niños se oyen cantar. Y es que, cuando el hospital funcionaba, los menores con tuberculosis eran colocados sobre el tejado. Y eran expuestos a los rayos directos del sol, supuestamente curativos. Otros visitantes que llegan al lugar sienten que los tocan, mientras que otros dicen haber visto el fantasma de una anciana encadenada con las muñecas ensangrentadas, implorando ayuda. Cuentan que es una paciente que murió cuando era un geriátrico. El llamado túnel de la muerte ahora es considerado un importante punto paranormal, donde todo aquel que lo pisa afirma que su recorrido no es apto para cardíacos, pues allí se ven ominosas sombras. Se escuchan pasos y voces y se logra sentir la presencia de entidades del más allá. También es conocido entre los investigadores paranormales como una zona donde registran sorprendentes y escalofriantes psicofonías. Los esfuerzos de restauración continúan y el edificio, aunque envejecido, sigue en pie como un recordatorio del pasado, manteniendo viva la memoria de Waverly Hill, atrayendo a aquellos valientes que se atreven a caminar por sus pasillos oscuros y escuchar las historias que susurran sus paredes. ¿Te atreverías a entrar?